La tumba de las manos de plata. Te sitúas alrededor del año 1300 antes de nuestra era. Te encuentras de pie sobre la tierra reseca por el sol en Calabria, en el extremo más meridional de la península itálica. Es una región tan periférica respecto a las grandes potencias de la Edad del Bronce que para los egipcios, los hititas y los griegos micénicos apenas figuraba en el mapa mental del mundo conocido. Aquí no ves palacios. No hay escritura. No se alzan templos monumentales por encima de la línea de los árboles. Según cualquier criterio clásico para medir la sofisticación de la Edad del Bronce, estás en el borde del mundo. Y, sin embargo, cuando en 1969 los arqueólogos abrieron 2 sepulturas en este lugar, apareció algo que no encajaba con ningún margen ni periferia. En cada tumba yacía un hombre adulto. Observas un detalle inquietante, el brazo derecho de ambos terminaba a la altura de la muñeca. Y ajustado con precisión sobre cada muñón cicatrizado, moldeado exactamente según la forma del hueso y del tejido de la cicatriz, había una pieza de plata de altísima pureza. No estaba colocada junto al cuerpo como una ofrenda funeraria. No era un símbolo depositado al lado del difunto. Estaba encajada en el brazo. Había sido usada, aparentemente, hasta el día de su muerte. Lo que tienes frente a ti son prótesis. Prótesis funcionales. Manos artificiales hechas a medida, adaptadas anatómicamente, en el año 1300 a.C. Y pertenecen a una cultura que no dejó textos médicos, ni manuales quirúrgicos, ni siquiera un registro escrito de su propio nombre. Detente un momento en eso. Los propios muñones cuentan parte de la historia. La plata revela el resto. Los extremos óseos aparecen redondeados, suavizados por años de remodelación natural. Ves la huella del lento trabajo del cuerpo sanando tras una pérdida catastrófica. Estos hombres no murieron a causa de la amputación. Sobrevivieron meses, quizá años. El tiempo suficiente para que el esqueleto se adaptara por completo. Después continuaron viviendo con plata allí donde antes había una mano, hasta que otra causa puso fin a sus vidas. La datación por radiocarbono y el análisis tipológico de los objetos hallados en las tumbas sitúan estos enterramientos entre aproximadamente 1300 y 1200 a.C. Eso significa que anteceden en al menos 3 siglos a la siguiente prótesis confirmada más antigua del registro arqueológico, el llamado dedo de El Cairo, en Egipto. Pero aquel dedo era una pieza simple, de una sola parte, destinada a reemplazar un único dígito. Aquí, en cambio, observas cubiertas de muñeca diseñadas para adaptarse a una amputación concreta, en un cuerpo específico. La plata utilizada no es un material cualquiera. Los análisis indican una pureza superior al 90%. Alcanzar ese estándar exigía una metalurgia avanzada. Un proceso de refinado con control preciso del calor y absorción mediante plomo para eliminar impurezas del mineral. Lograrlo en la Italia de la Edad del Bronce no era algo trivial. No se trata de alguien que simplemente tuviera plata disponible. Es el resultado de un conocimiento metalúrgico experto, aplicado de forma deliberada y exacta a una finalidad médica. Imagina lo que implicaba su fabricación. Alguien examinó un muñón ya cicatrizado. Alguien evaluó que la plata, con ese grado de pureza y ese grosor concreto, sería adecuada para crear una cubierta protésica. Alguien moldeó o fundió esa pieza para ajustarla a la geometría particular de esa muñeca en particular. Eso implica observación anatómica, conocimiento de materiales y alguna teoría práctica sobre qué convierte una prótesis en algo funcional y no meramente decorativo. Funcional significa que distribuye la presión de manera uniforme sobre la superficie del muñón. Funcional significa que permanece en su sitio durante el movimiento. Funcional significa que quien la lleva puede usar el brazo sin que la pieza se desplace ni cause dolor en la zona cicatrizada. Nada de esto es sencillo. Nada de esto ocurre por accidente. La bioarqueología convencional no cuestiona la importancia del hallazgo. Los investigadores que han estudiado estas tumbas las interpretan como prueba de que las poblaciones prehistóricas poseían capacidades médicas superiores a lo que durante mucho tiempo se supuso. Y esa conclusión es legítima. Y es importante. Sin embargo, los calabreses prehistóricos rara vez aparecen en las historias generales de la medicina. Deberían hacerlo. Si trazas una línea temporal de los logros quirúrgicos de la humanidad e incluyes a estos 2 hombres, el inicio de ese conocimiento se desplaza considerablemente hacia el pasado.
Pero mientras investigas más, surge otro problema. Las culturas que sí dejaron textos médicos, los egipcios con sus papiros quirúrgicos, los hititas con sus textos rituales de sanación, los griegos micénicos con sus archivos palaciegos administrativos, no registran prótesis de mano de este tipo. El papiro Arwen Smith, uno de los documentos quirúrgicos más antiguos que se conservan, fechado alrededor de 1600 a.C. y que probablemente recopila saberes aún más antiguos, describe tratamientos de heridas y manejo de amputaciones. Pero no menciona la colocación de una prótesis de plata sobre un muñón ya cicatrizado. Si esa técnica existía en el mundo alfabetizado, no quedó consignada. Si existía en la periferia iletrada de Calabria, no se transmitió más allá. Entonces te haces la pregunta inevitable, ¿qué ocurrió con ese conocimiento? Son las grebas las que anuncian algo crucial. La izquierda es 3,5 centímetros más corta que la derecha. Ambas están exquisitamente elaboradas. No hay defecto de fabricación. La diferencia de longitud es intencional, una modificación personalizada para un individuo cuya pierna izquierda era más corta que la derecha. Alguien necesitó una armadura hecha a medida para un cuerpo que había sufrido una lesión específica y había sanado de una forma documentada. Las fuentes antiguas registran que Filipo II de Macedonia, padre de Alejandro Magno, recibió una grave herida en la pierna durante el asedio de Metone en el año 354 a.C., lo que dejó una de sus piernas permanentemente acortada y afectada. En el mismo enfrentamiento perdió también la visión del ojo derecho debido a una flecha. Los fragmentos del cráneo hallados en el Larnax muestran evidencia de un trauma cicatrizado en la región orbital derecha. El área alrededor de la cuenca ocular es compatible con la supervivencia de una lesión que habría causado la pérdida del ojo. La reconstrucción facial forense realizada por Richard Neave, de la Universidad de Manchester, a partir de los fragmentos craneales, produjo un rostro con una asimetría marcada en la órbita derecha. Un rostro que coincide con los perfiles representados en monedas macedonias acuñadas durante el reinado de Filipo. La probabilidad de que todas estas correspondencias se den simultáneamente en un entierro real macedonio elegido al azar no es cuestión de interpretación. Es cuestión de estadística. La greba acortada, por sí sola, ya reduce drásticamente las posibilidades. Si a ello sumas el trauma orbital, la cremación en lugar de inhumación, la estrella de 16 puntas, las telas púrpura y doradas, y la datación por radiocarbono que sitúa el entierro entre 340 y 325 a.C., coherente con la muerte de Filipo en 336 a.C., la identificación se convierte, en palabras del propio Andronikos, en el mayor descubrimiento arqueológico del siglo XX en el mundo griego. Pero la historia no termina ahí. La identificación no ha estado exenta de debate. En el año 2000, un estudio publicado en Science por Antonis Bartsiokas argumentó que el grado de fusión en la articulación de la rodilla indicaba una edad mayor a la que Filipo habría tenido al morir, sugiriendo en su lugar a otro rey macedonio, Arrideo, hijo de Filipo. En 2010, una respuesta publicada en las Proceedings of the National Academy of Sciences por Theodore Andekes y Laura Wen Andekes presentó contraargumentos detallados basados en el trauma craneal y la discrepancia en las grebas, reafirmando para la mayoría de los investigadores la identificación con Filipo. El debate permanece técnicamente abierto en la literatura revisada por pares. Un recordatorio de que incluso los casos arqueológicos más sólidos conservan un margen de incertidumbre. Al lograrlo de manera constante y deliberada, sin contar con un marco formal de teoría electroquímica, te das cuenta de que alguien tuvo que acumular un conocimiento empírico muy preciso sobre qué hacer para provocar ese efecto, incluso sin disponer de un lenguaje técnico que explicara por qué funcionaba. Si examinas los análisis isotópicos de plomo realizados en algunos objetos metálicos, observas cómo los resultados los vinculan con fuentes ubicadas en la región de Potosí, en Bolivia, a más de 2.000 kilómetros de la costa de Lambayeque. Te sitúas en una época en la que no existía un sistema vial formal que conectara esos territorios, más de 4 siglos antes de que los incas construyeran las rutas que después harían habituales esos intercambios. Y, aún así, los Icán ya estaban importando materias primas desde distintos puntos del continente. La arqueología tradicional presenta a los Icán exactamente como las evidencias indican, una civilización preincaica con una destreza metalúrgica extraordinaria, cuyos logros han quedado opacados por el imperio que finalmente los absorbió. Cuando contemplas el entierro invertido,
entiendes que refleja creencias cosmológicas propias, probablemente asociadas a la idea del gobernante como mediador entre el mundo superior y el inferior. La inversión física del cuerpo simbolizaría esa posición liminal. En cuanto a las anomalías metalúrgicas, la explicación convencional apunta a vacíos en el mapeo geológico, no a imposibilidades causales. Pero mientras investigas más, descubres que la discrepancia en los elementos traza ha persistido durante 3 décadas de búsqueda activa. 30 años es mucho tiempo para que un simple vacío cartográfico permanezca sin resolverse. Y luego está el dorado por depresión, ejecutado con una precisión que el propio Departamento de Metalurgia del MIT considera notable. Te enfrentas al hecho de que fue realizado por artesanos que trabajaban sin electricidad, sin teoría electroquímica y, según el registro disponible, sin maestros provenientes de tradiciones que poseyeran tales conocimientos. El saber está presente en los objetos. El sistema de conocimiento que lo originó, no. Algunos científicos de materiales que estudian la metalurgia andina han propuesto que los ICANN y la tradición andina en general desarrollaron, mediante acumulación empírica, una teoría práctica del comportamiento de los materiales. Funcionaba como una química aplicada, aunque careciera de nomenclatura formal. Generación tras generación, los artesanos aprendieron qué sucedía al añadir determinadas sustancias, al modificar temperaturas o al tratar superficies de modos específicos. Ese conocimiento se transmitía a través de la práctica, no del texto. Era un conocimiento real. Era eficaz. Y cuando la cultura que lo sostenía fue conquistada y absorbida, desapareció con ella. Lo que queda ante ti es un hombre enterrado boca abajo, a 12 metros de profundidad, rodeado de metales con una firma química que no puedes rastrear y con tratamientos superficiales que no logras explicar por completo. Todo dentro de una cultura cuyo nombre la mayoría del mundo jamás ha escuchado. Pero la historia no termina ahí. Desde las tumbas de Pozo en Perú, te desplazas mentalmente hasta una cámara sellada en el norte de Grecia, donde una caja dorada guarda a un rey cuyos huesos conservan cada cicatriz que la historia le infligió. Te sitúas en noviembre de 1977. Hace frío en el norte de Grecia, en la pequeña ciudad moderna de Vergina, construida sobre los restos de Aigai, la antigua capital de Macedonia. El profesor Manolis Andronikos, de la Universidad de Tesalónica, lleva años excavando el gran túmulo, un enorme montículo de tierra que la tradición local siempre asoció con la realeza. Ahora imagina que estás descendiendo hacia una cámara sellada bajo el túmulo. Frente a ti aparece una estancia que no había sido abierta desde el siglo IV a.C. En el interior encuentras un lárnax de oro macizo, una caja ceremonial de 11 kilogramos decorada con una estrella de 16 puntas, emblema de la Casa Real Macedonia. Dentro, envueltos en telas púrpura y doradas, reposan huesos cremados. A tu alrededor, en la cámara, ves las armas y la armadura de un rey guerrero, un casco de hierro, un escudo ceremonial de hierro y marfil reconstruido más tarde a partir de más de 100 fragmentos de marfil, vidrio y oro, y un par de grebas de oro. Esas grebas anuncian algo crucial. La izquierda es 3,5 centímetros más corta que la derecha. Ambas están exquisitamente fabricadas. No hay defecto alguno en su manufactura. La diferencia es intencional. Fue diseñada a medida para alguien cuya pierna izquierda era más corta que la derecha, alguien que necesitó una armadura adaptada a un cuerpo marcado por una herida específica, documentada por las fuentes antiguas. Esas fuentes registran que Filipo II de Macedonia, padre de Alejandro Magno, sufrió una grave herida en la pierna durante el asedio de Metone en 354 a.C., dejándole una extremidad permanentemente acortada y dañada. En ese mismo enfrentamiento perdió la vista del ojo derecho por una flecha. Cuando observas los fragmentos del cráneo hallados en el lárnax dorado, notas evidencia de trauma cicatrizado en la región orbital derecha. El área alrededor de la cuenca ocular indica la supervivencia a una lesión que provocó la pérdida del ojo. La reconstrucción facial forense realizada por Richard Neve, de la Universidad de Manchester, a partir de esos fragmentos, produjo un rostro con asimetría distintiva en esa zona. Un rostro que coincide con los perfiles acuñados en monedas macedonias emitidas durante el reinado de Filipo. La probabilidad de que todas estas correspondencias se reúnan en un entierro real macedonio elegido al azar no es cuestión de interpretación. Es cuestión de estadística. Solo la greba acortada ya reduce drásticamente las posibilidades.
Si a eso le sumas el trauma orbital, la cremación en lugar de inhumación, la estrella de 16 puntas, las telas púrpura y doradas y la datación por radiocarbono que sitúa el entierro entre 340 y 325 a.C., coherente con la muerte de Filipo en 336 a.C., la identificación se convierte, en palabras del propio Andronicos, en el mayor descubrimiento arqueológico del siglo XX en el mundo griego. Sin embargo, lo que ocurre después cambia todo. La identificación no quedó libre de controversia. En el año 2000, un estudio publicado en Science por Antonis Bartsiokas argumentó que el grado de fusión en la articulación de la rodilla indicaba una edad mayor de la que Filipo habría tenido al morir, proponiendo en su lugar a otro rey macedonio, Arrideo, hijo de Filipo. En 2010, una respuesta publicada en las Proceedings of the National Academy of Sciences, firmada por Theodore Andekes y Laura Wen Andekes, presentó contraargumentos detallados basados en el trauma craneal y la discrepancia de las grebas, restableciendo, para la mayoría de los investigadores, la identificación con Filipo. El debate sigue técnicamente abierto en la literatura revisada por pares. Incluso los casos arqueológicos más sólidos conservan un margen de incertidumbre. En la antecámara encuentras también un entierro femenino, identificado como el de una reina, posiblemente Cleopatra de Macedonia, la última esposa de Filipo, o Meda de Odesos. Su larnax dorado contenía una diadema de oro y una corona de mirto elaborada en hierro y oro tan delicada que el equipo de excavación trabajó durante semanas con aumento óptico para extraerla sin dañarla. Su nombre no aparece inscrito en ninguna parte de la tumba. Sabes que era de linaje real. Sabes que fue lo suficientemente importante como para reposar en la antecámara de un rey cuya identidad reconstruyes a partir de sus heridas. Pero su nombre no lo revela esta tumba. La puerta de mármol que sellaba la cámara principal estaba asegurada mediante un mecanismo con un perno giratorio que podía activarse desde el interior antes del cierre final desde el exterior. La geometría específica de ese sistema, documentada por conservadores del Servicio Arqueológico griego, corresponde a un diseño que cerrajeros modernos no han logrado replicar en una copia plenamente funcional. No tienes la llave. Y no has podido fabricar una. El mecanismo funcionó. Mantuvo la cámara sellada durante 2.300 años y opera bajo principios que no encajan con ningún tipo catalogado de cerradura antigua conservado en el registro. La arqueología clásica lo interpreta como un ejemplo excepcionalmente sofisticado del trabajo metalúrgico macedonio, fruto de talleres reales considerados los mejores del Mediterráneo antiguo. Filipo invirtió intensamente en innovación militar y tecnológica. Sus talleres desarrollaron avances en ingeniería de asedio que transformaron la guerra antigua. Que esos mismos artesanos produjeran una cerradura de complejidad inusual no resulta, en teoría, sorprendente. Simplemente, dice el argumento, no conservamos la llave. Pero la ausencia de la llave no es un detalle menor. Significa que también falta el conocimiento para fabricarla. Y una cerradura diseñada en el siglo IV a.C., que ningún cerrajero moderno ha logrado invertir completamente, representa un vacío muy particular dentro de una explicación aparentemente sencilla. Algunos historiadores de la tecnología antigua se preguntan si los talleres reales macedonios operaban bajo un régimen deliberado de secreto, transmitiendo saberes mecánicos especializados solo dentro de linajes artesanales controlados, precisamente para impedir su reproducción. Filipo construyó su imperio sobre innovaciones militares que sus enemigos no lograron contrarrestar. Un hombre que comprendía el valor estratégico del conocimiento exclusivo podría haber encargado no solo armas imposibles de copiar, sino cerraduras imposibles de abrir. La cámara guardó su secreto durante más de 2 milenios. Y en cierto modo, aún lo guarda. Desde esa tumba real sellada en Grecia, cruzas el Atlántico y te adentras en una ciudad selvática de México, donde un sarcófago sellado exhibe una imagen que ha generado más debates que casi cualquier otra superficie tallada de la historia. Te sitúas en el año 683 después de Cristo, en la ciudad maya del clásico tardío de Palenque, en lo que hoy es Chiapas. Templos de piedra caliza blanca se elevan sobre el dosel de la selva nublada. Sus fachadas de estuco, pintadas en rojo y azul intensos, comienzan lentamente a desvanecerse bajo el avance de la vegetación. La ciudad se encuentra en su apogeo. Su gobernante, Cainich Hanaab, Pacali, conocido como Pacal el Grande, ha reinado durante 68 años desde que ascendió al trono con apenas 12. Ahora tiene 80 años según las inscripciones mayas.
Está a punto de morir, y el monumento que preparó durante décadas para ese momento se convertirá en la superficie tallada más debatida del mundo antiguo. En 1949, el arqueólogo mexicano Alberto Ruz Luiller detecta una escalera oculta bajo una losa en el suelo del Templo de las Inscripciones, una pirámide de 9 niveles que se eleva 27 metros al borde de la plaza principal. La escalinata estaba rellenada deliberadamente con escombros para impedir el acceso. El equipo tardó 3 años en despejarla. El 15 de junio de 1952 alcanzaron el fondo. Frente a ti se abre una cámara abovedada. En su interior, el mayor sarcófago maya jamás descubierto. La tapa mide 3,8 metros de largo por 2,2 de ancho. Pesa alrededor de 5 toneladas métricas. Fue tallada en un solo bloque de piedra caliza. Para introducirla en una cámara de 9 metros de largo, 4 de ancho y 7 de alto, fue necesario construir primero la cámara y levantar la pirámide después. Eso significa que Pacal, o quien diseñó el monumento, planificó la tumba antes que el edificio. Primero fue la tumba. La pirámide fue la tapa. Los huesos pertenecen a un varón que, según el análisis osteológico realizado por el antropólogo físico Arturo Romano Pacheco, murió aproximadamente a los 40 años. Pero las inscripciones afirman que Pacal falleció a los 80. Hay una discrepancia de 4 décadas. Huesos y textos no coinciden. La máscara funeraria de jade que cubría su rostro está compuesta por 340 piezas individuales ensambladas con precisión extraordinaria. Lleva anillos de jade. En sus manos sostiene cubos del mismo material. Fue enterrado en jade como otros reyes lo fueron en oro. Los glifos astronómicos que recorren el borde de la tapa registran eventos celestes reales, posiciones de Venus y del Sol contra fondos estelares específicos. El astrónomo Anthony Adini, de la Universidad de Colgate, confirmó que corresponden a datos observables y no a simples representaciones simbólicas. Y luego está la imagen central. Los mayistas tradicionales la describen así: Pacal aparece en el momento de su muerte, representado como una figura descendente que atraviesa las fauces del monstruo terrestre, la mandíbula esquelética del dios del inframundo, ingresando en Xibalbá, el reino maya de los muertos. El elemento que se eleva sobre y bajo él es el árbol del mundo, el eje cósmico que conecta el inframundo, el mundo humano y el cielo. Serpientes, glifos espejo y figuras esqueléticas rodean la escena. Todos son elementos habituales en la iconografía funeraria maya, con paralelos en el Códice de Dresde y otros manuscritos. La interpretación es coherente. Se basa en un profundo conocimiento del vocabulario simbólico maya. Cada elemento tiene equivalentes en la tradición iconográfica conocida. Pero observa un detalle. En todas las demás representaciones del registro arqueológico maya, el árbol del mundo es vertical. Tiene raíces en el inframundo y ramas en el cielo. Se alza erguido, como exige el símbolo. En la tapa de Palenque, el árbol aparece en posición horizontal. La figura humana no se mantiene de pie ante él. Está reclinada sobre él, con las rodillas flexionadas, las manos apoyadas en un objeto situado en el centro geométrico de la composición. La interpretación dominante requiere que ese objeto sea parte del propio árbol, pero las líneas del relieve lo aíslan geométricamente de maneras que la propia talla impone. Ningún otro monumento maya muestra el árbol del mundo en esa orientación. Pacal gobernó durante 68 años. Conocía la iconografía maya con la intimidad de quien la encargó en estelas y paneles a lo largo de casi 7 décadas. Eligió esta imagen para su monumento funerario. Sabía que no se parecía a ninguna otra imagen de muerte producida por su cultura. Esa elección fue deliberada. El investigador independiente Maurice Carroll propuso en 1994, en su obra The Super Gods, que la tapa funciona como una imagen codificada en múltiples capas, legible a distintos niveles de resolución. La propuesta fue rechazada por los mayistas tradicionales, pero lo suficientemente discutida como para generar análisis críticos formales. Décadas antes, en 1968, Erich von Daniken, en Chariots of the Gods, sugirió que la figura representaba a alguien operando algún tipo de vehículo mecánico. Esa interpretación impulsó estudios morfométricos formales, incluido el trabajo de Berthold Ries, que intentó refutar matemáticamente el argumento proporcional. A su vez, esos estudios fueron cuestionados por inconsistencias metodológicas. Pero hay un punto que permanece incómodo.
La discrepancia de edad entre los restos óseos y las inscripciones, 40 años de diferencia, debería haber generado una investigación más sostenida de la que realmente recibió. O los huesos no pertenecen a Pakal, lo que implicaría que otra persona fue enterrada en el sarcófago que los textos identifican como suyo, o la estimación osteológica es errónea, lo que obligaría a revisar el análisis realizado por Arturo Romano Pacheco. Ninguna de las dos opciones es sencilla. Algunos investigadores se preguntan si el árbol del mundo horizontal, la figura reclinada y el objeto central podrían no representar una ruptura con la iconografía maya, sino una variante extremadamente específica, utilizada una sola vez, únicamente para este entierro. Tal vez codifique algo sobre la muerte de Pakal o sobre cómo él entendía su propio lugar en el cosmos, expresado en términos que nadie más había empleado antes ni volvería a usar después. La pregunta no es qué estaba escribiendo Pakal. La pregunta es por qué el hombre que pasó 68 años inscribiéndose en la historia maya eligió, para la imagen que lo llevaría a la eternidad, el único árbol del mundo horizontal jamás encontrado. Desde un rey que dejó su muerte grabada en piedra en México, cruzas ahora hacia Egipto, donde un pequeño objeto de madera permaneció 70 años en una caja de museo antes de que alguien advirtiera que no podía ser simplemente un ave. Te sitúas en 1898, en la vasta necrópolis de Saqqara, extendida sobre la meseta desértica al sur de El Cairo. Allí fueron enterrados los muertos de casi todas las dinastías egipcias, desde las primeras hasta la época romana, en tumbas tan densamente superpuestas que los excavadores a menudo perforan el suelo de un entierro y emergen en el techo de otro. En la tumba de un sacerdote, entre los objetos funerarios habituales, se registra en las notas de excavación una figura de madera catalogada como ave. Recibe el número 6.347 en el inventario del Museo de El Cairo. Es almacenada. Y permanece allí durante 7 décadas. En 1969, el médico egipcio y arqueólogo aficionado Khalil Messia abre la caja de almacenamiento y la observa con atención. De inmediato percibe algo extraño. El cronista español Pedro Cieza de León, escribiendo en 1553, pocas décadas después del contacto, registró que los incas los describían como gente blanca, con tez más clara y rasgos distintos a los de otros pueblos andinos. Es una observación de fuente primaria. Cieza de León no elaboraba teorías, consignaba lo que sus informantes incas le relataban sobre un pueblo conquistado menos de un siglo antes. Fragmentos textiles procedentes de tumbas selladas en los acantilados han sido comparados con tradiciones de tejido externas al ámbito andino. Algunos investigadores señalan similitudes estructurales con regiones con las que los Chachapoya no mantuvieron contactos documentados. Estas comparaciones exigen prudencia. La semejanza de patrones no demuestra conexión. Pero constituye un dato más que se suma a una pregunta incómoda. La arqueología convencional interpreta a los Chachapoya como una cultura andina distintiva que evolucionó en relativo aislamiento en el bosque nuboso, desarrollando tradiciones artísticas y prácticas funerarias adaptadas a su entorno. Las diferencias físicas observadas por los españoles reflejarían la subjetividad de cronistas coloniales comparando poblaciones altoandinas entre sí con categorías imprecisas. Las anomalías genéticas podrían deberse a efectos de población fundadora o a artefactos de muestreo en un grupo pequeño y geográficamente aislado. Y sin embargo, frente a ti permanecen los sarcófagos, mirando hacia el amanecer desde alturas imposibles, guardando respuestas que todavía intentas descifrar. Pero ese es precisamente el punto que algunos investigadores subrayan con más insistencia. En el registro de la civilización de Sanxingdui, no aparece ese proceso de aprendizaje gradual que suele caracterizar a cualquier tradición técnica. En condiciones normales, cuando una cultura desarrolla una tecnología por sí misma, puedes rastrear sus fases, intentos tempranos, errores, formas intermedias, evolución progresiva. Sin embargo, en los yacimientos del valle de Chengdu, en la provincia de Sichuan, todo parece emerger ya completamente formado. Te encuentras ahora en ese paisaje del suroeste de China, en la llanura de Chengdu, donde en 1986, 2 trabajadores que excavaban una zanja de drenaje abren accidentalmente una grieta en la tierra. Debajo, aparecen 2 fosas selladas que cambiarán para siempre la comprensión del bronce en Asia Oriental. Los arqueólogos del Instituto Provincial de Reliquias Culturales y Arqueología de Sichuan intervienen de inmediato. Lo que encuentran dentro no encaja con nada conocido. Máscaras de bronce con ojos que sobresalen hasta 16 centímetros, rostros exagerados, casi imposibles desde cualquier canon artístico del mundo antiguo.
Árboles rituales de más de 3 metros de altura. Figuras humanas de bronce que superan los 2 metros y medio, acompañadas de jade, oro, marfil de elefante y objetos cuya función sigue sin estar completamente clara incluso hoy. Cuando los primeros hallazgos habían aparecido décadas antes, en 1929, fueron descartados como anomalías aisladas. Pero tras las excavaciones posteriores, entre 2019 y 2022, la magnitud del conjunto ya no pudo ignorarse, nuevas fosas, nuevos niveles de complejidad, nuevas piezas que amplían el mismo misterio en lugar de resolverlo. Uno de los objetos más impactantes es un gran árbol sagrado de bronce, reconstruido hasta alcanzar casi 4 metros de altura. En sus ramas aparecen aves, figuras simbólicas y una organización iconográfica que no coincide con ninguna tradición religiosa conocida del periodo Shang ni con los sistemas simbólicos anteriores o posteriores registrados en los textos chinos. Al mismo tiempo, los análisis metalúrgicos realizados por investigadores como Sanhua de la Universidad de Pekín revelan algo igual de inquietante desde el punto de vista técnico. Las aleaciones no siguen exactamente los patrones típicos del bronce Shang. La proporción de estaño y cobre varía de forma controlada, lo que no solo afecta la dureza del metal, sino también su comportamiento acústico al ser golpeado. Es decir, no solo importaba cómo se veía el objeto. También importaba cómo sonaba. Y en el interior de estas fosas, todo había sido deliberadamente destruido antes de ser enterrado. Las piezas no fueron simplemente depositadas, fueron fragmentadas, en algunos casos quemadas, y luego colocadas en el subsuelo como parte de un acto cuidadosamente organizado. La cronología por radiocarbono sitúa este evento entre aproximadamente el 1200 y el 1000 a.C., un periodo en el que el mundo Shang dominaba el Valle del Río Amarillo, considerándose el centro de la civilización china. Pero aquí, en Sichuan, en un territorio separado por montañas que aíslan naturalmente la región, se desarrollaba una cultura paralela, el antiguo reino de Zhou, identificado por la arqueología moderna como el contexto político más probable de Sanxingdui. Un reino sofisticado, pero profundamente distinto en estilo, técnica y simbolismo. Y sin embargo, lo que te obliga a detenerte no es solo la diferencia cultural, sino la ausencia total de escritura. No hay caracteres, no hay registros administrativos, no hay inscripciones rituales. Una civilización capaz de fundir figuras de tamaño monumental y producir complejas aleaciones de bronce no dejó textos que expliquen su mundo. Algunos especialistas, como Robert Padway de la Universidad de Princeton, han señalado precisamente esa paradoja, una cultura materialmente avanzada, pero textualmente invisible. En otros contextos históricos, esa ausencia suele acompañar fases tempranas de desarrollo. Aquí, en cambio, no hay señales de transición. Solo hay resultado. Por eso, la explicación dominante dentro de la arqueología sigue siendo prudente. Sanxingdui sería el producto de un desarrollo regional independiente dentro del mundo del antiguo Zhou, una tradición que evolucionó en relativo aislamiento y que nunca adoptó sistemas de escritura conocidos, pero que alcanzó un alto grado de sofisticación técnica por sus propios medios. Aún así, la pregunta persiste, suspendida sobre cada máscara de ojos desproporcionados y cada árbol de bronce que parece representar algo más que un simple objeto ritual. ¿Cómo una cultura entera puede aparecer en el registro arqueológico ya plenamente formada, sin dejar rastro visible de su propio camino de construcción? Y mientras esa pregunta queda sin resolver, el recorrido continúa. Porque ahora, desde estos fosos sellados del antiguo Zhou, el hilo nos lleva aún más lejos, hacia otro conjunto de hallazgos donde la relación entre forma, función y conocimiento vuelve a desafiar lo que se espera del mundo antiguo. Y aún así, incluso con todo lo que esos objetos parecen sugerir, el patrón no se rompe de una forma clara. Lo que tienes delante no es una única civilización perdida, ni un único gran secreto esperando ser revelado, sino algo mucho más incómodo, fragmentos de conocimiento humano apareciendo en distintos lugares, en distintas épocas, sin una línea continua que los conecte de manera verificable. En Sanxingdui, en Varna, en el mundo del antiguo Zhou, en los Andes o en las culturas del Mediterráneo antiguo, el registro arqueológico muestra lo mismo una y otra vez, habilidades técnicas impresionantes, soluciones materiales avanzadas para su contexto, y luego, silencio. No necesariamente desaparición de la humanidad, sino desaparición de la transmisión completa de lo que se sabía en ese momento. La arqueología moderna es cuidadosa con eso. No interpreta estos saltos como evidencia de una civilización global desconocida o de una historia alternativa no documentada.
Los interpreta como lo que son en términos estrictos: límites del registro, interrupciones culturales, pérdidas de tradición, cambios de contexto, colapsos regionales y reinvenciones posteriores. Pero incluso dentro de esa explicación, queda una sensación difícil de ignorar, la de que la historia humana no es una línea ascendente continua, sino un tejido irregular donde el conocimiento aparece, se perfecciona, se pierde y, a veces, vuelve a aparecer siglos o milenios después sin memoria de su origen. Y es ahí donde estos hallazgos siguen siendo valiosos, no como piezas de un misterio cerrado, sino como recordatorios de cuánto del pasado humano todavía no encaja del todo en una narración única y completa. Porque cada vez que se abre una tumba sellada, cada vez que aparece un objeto que no se ajusta del todo a lo esperado, lo que realmente se está encontrando no es una respuesta definitiva, sino una pregunta mejor definida. Y ahora, después de recorrer este hilo que atraviesa continentes, siglos y culturas, lo único que queda es volver al presente. Si este tipo de historias te interesa, el canal sigue aquí explorando precisamente esos espacios donde la evidencia es clara, pero la interpretación todavía no está cerrada. Puedes suscribirte y activar la campanita para no perder los próximos episodios. Porque al final, lo importante no es encontrar una explicación definitiva a todo, sino seguir mirando con atención aquello que todavía no encaja del todo. No solo recorres una serie de descubrimientos antiguos, te sumerges en una revisión profunda de todo lo que creías entender sobre el origen de la civilización. Desde el inicio, te colocas frente a evidencias que parecen encajar en la narrativa tradicional, pero que, al observarlas con más atención, comienzan a generar dudas. No estás simplemente mirando ruinas antiguas, estás contemplando decisiones humanas, conocimientos técnicos y estructuras sociales que existieron miles de años antes de lo que muchos manuales sugieren. A medida que avanzas, te encuentras con construcciones monumentales levantadas en épocas en las que, según el modelo clásico, la humanidad apenas comenzaba a organizarse. Sin embargo, frente a ti aparecen ciudades planificadas, complejos ceremoniales alineados con fenómenos astronómicos y sistemas hidráulicos que demuestran una comprensión avanzada del entorno. No son obras improvisadas, requieren coordinación, especialización y liderazgo. Eso implica estructuras sociales mucho más complejas de lo que se suele imaginar para esos periodos tempranos. Entonces surge una pregunta inevitable: si estas culturas eran capaces de tales logros, ¿qué más habían? La metalurgia avanzada en ciertos contextos, los sistemas de medición precisos, los calendarios sofisticados y las técnicas constructivas que aún hoy generan debate indican que el ingenio humano floreció antes y con mayor intensidad de lo que normalmente se reconoce. No estás viendo simples experimentos rudimentarios, estás observando evidencia de ensayo, error, perfeccionamiento y transmisión de conocimiento a lo largo de generaciones. Mientras profundizas más, comprendes que la historia no avanza en línea recta. No es un progreso continuo desde lo simple hacia lo complejo. En cambio, detecta ciclos, momentos de extraordinario desarrollo seguidos por colapsos abruptos. Civilizaciones que alcanzaron altos niveles de organización desaparecieron, dejando tras de sí estructuras imponentes pero pocos registros escritos. Con cada caída, parte del conocimiento se perdió. Con cada renacimiento, hubo que reconstruir, redescubrir y reinterpretar. También adviertes que distintas culturas, separadas por océanos y miles de kilómetros, desarrollaron soluciones sorprendentemente similares. Pirámides, terrazas agrícolas, observatorios solares, sistemas de irrigación. Esto no necesariamente significa contacto directo entre todas ellas, pero sí revela algo más profundo: la mente humana, enfrentada a desafíos similares, tiende a encontrar respuestas comparables. La innovación no fue exclusiva de una región, fue una capacidad compartida por múltiples pueblos en distintos momentos de la historia. Pero la historia no termina ahí. Conforme examinas los hallazgos, notas que muchas interpretaciones cambian con el tiempo. Lo que en una década se consideraba imposible, en la siguiente se vuelve plausible gracias a nuevas excavaciones o tecnologías de análisis más precisas. Dataciones revisadas, descubrimientos subterráneos, estudios interdisciplinarios, todo contribuye a reformular el panorama. Comprendes que la historia no es una verdad inmutable, sino una reconstrucción basada en la mejor evidencia disponible en cada momento. Frente a este escenario, entiendes que el pasado es más dinámico y complejo de lo que parece. No se trata de reemplazar una narrativa por otra más espectacular, sino de reconocer que aún existen zonas grises. Hay preguntas abiertas. Hay debates legítimos entre investigadores.
Y eso no debilita la historia, la fortalece. Significa que sigue viva, que continúa ajustándose a nuevas pruebas y que todavía guarda secretos bajo la tierra, el mar o el hielo. Al observar este conjunto de evidencias, también reflexiona sobre la fragilidad de las sociedades humanas. Grandes centros urbanos pueden colapsar. Sistemas políticos aparentemente sólidos pueden desaparecer. Conocimientos que hoy consideramos básicos podrían perderse si las condiciones cambian drásticamente. El pasado funciona como advertencia y como espejo. Te muestra tanto la capacidad creativa del ser humano como su vulnerabilidad. Y entonces surge una conclusión más profunda: quizá el verdadero error no sea subestimar a las civilizaciones antiguas, sino subestimar la complejidad del proceso histórico. La humanidad no avanzó simplemente de la ignorancia al conocimiento de forma lineal. Avanzó, retrocedió, se transformó y volvió a levantarse una y otra vez. Cada generación heredó fragmentos del pasado y añadió algo propio. Al final del recorrido comprendes que no estás frente a un relato cerrado, sino ante un rompecabezas en expansión. Cada nuevo descubrimiento puede alterar lo que creías definitivo. Cada estructura desenterrada puede obligarte a replantear cronologías completas. Y lejos de ser una amenaza, esa incertidumbre es precisamente lo que hace fascinante el estudio del pasado. Porque la historia no es solo lo que ocurrió, es la manera en que interpretas lo ocurrido. Y mientras sigas cuestionando, investigando y observando con mente abierta, el pasado continuará revelando capas que aún no imaginabas. En ese proceso, no solo aprendes sobre antiguas civilizaciones, también aprendes sobre ti mismo, sobre la capacidad humana de crear, olvidar y volver a comenzar.